Bueno, comenzaremos presentando de qué se trata la economía y cuáles son algunos de los principales lineamientos en lo que es teoría económica para poder, a partir de eso, poder comprender cuáles son las distintas maneras de enfocar en la gestión de política económica los problemas actuales. Entonces veremos primero qué es la economía. Bueno, la economía es la ciencia que se ocupa del estudio de la resolución de problemas que van a atañer a las sociedades. Principalmente estamos centrándonos en lo que es una idea básica económica y es la existencia de recursos escasos que sirven para producir bienes y servicios, para satisfacer las necesidades, solo que las necesidades son infinitas y los recursos son finitos. Lo que tenemos que resolver en lo que es economía es responder al interrogante de qué hay que producir, quién, el cómo, el dónde, el cuánto, distintas preguntas que se resuelven en este problema económico básico de forma diferente en función de la orientación que tienen aquellos que deben tratar de resolver este problema. Siempre, independientemente de cuál sea la orientación, entendemos que todos buscan el objetivo último, cualquier gestor de política económica, que es mejorar el nivel de vida de la población, maximizar el nivel de bienestar de la población. Entonces, de acuerdo a la manera en la cual encaramos esta resolución del problema económico básico, es que vamos a tener distintos sistemas económicos. Estos distintos sistemas económicos van a basarse en la existencia de instituciones, de reglas de juego, donde habrá reglas de juego diferentes de acuerdo a la orientación de aquellos que están direccionando esa economía. Todos igual reconocen la existencia de un flujo circular del ingreso dentro de la economía. Sabemos que hay distintos agentes. En una versión muy simple de la economía vamos a pensar que hay familias y hay empresas. Las familias son las dueñas de los factores de producción y las empresas son las que generan los bienes y servicios. Estas familias irán a un mercado de factores en donde lo que harán es ofrecer sus factores a cambio de dinero. Las empresas los van a estar demandando, con eso generarán bienes y servicios, irán al mercado de bienes y servicios para poder en ese lugar venderle estos bienes y servicios a las propias familias. Ellas entonces van a recibir bienes y servicios a cambio de haber pagado un dinero que han obtenido en el mercado de factores vendiéndoselo a las mismas empresas. A esto se llama el flujo circular de la renta. Pensamos en una economía cerrada. Ahora, pensando en una economía abierta, nos encontramos que el resto del mundo intercambia tanto factores de producción con la economía, bienes y servicios con la economía. Entonces aparece un nuevo jugador que es el mundo, que participa en nuestros mercados. Y además tenemos que ser realistas y entender que va a existir algún otro jugador. Este otro jugador es el Estado que va a tratar de cubrir un montón de necesidades que son propias de la sociedad, como lo que es la justicia y la seguridad, así como también de algunos que no pueden ir al mercado de bienes y servicios a poder obtener aquellos servicios o bienes que en forma privada no pueden adquirir. Aparecerá la educación pública, aparecerá la salud. Entonces el Estado tiene que poder solventar sus actividades y también entonces va a intercambiar flujos con las familias y las empresas a partir del hecho de que va a cobrarles impuestos. A las familias les dará transferencias, a las empresas también puede ser que les dé subsidios o transferencias. Ahora, para poder funcionar este Estado, que no es más que una creación institucional, va a tener que ir al mercado de factores para hacerse de factores y en algunos casos también generará bienes y servicios, todo depende de la orientación ideológica en esa economía, y habrá una empresa de trenes, una empresa de aviones que será estatal o no. Eso dependerá de la forma o la regla institucional que tengan en esa economía en particular. Hablando de esto, entonces empezamos a orientarnos a la existencia de distintos enfoques y justamente vamos a hablar de los enfoques y principales corrientes de pensamiento de una forma muy resumida. Pensemos en los liberales, Smith, Ricardo, con los neoclásicos que le van a dar una modelización a las ideas de los autores clásicos. Luego presentaremos un resumen de lo que son ideas de Keynes y luego nuevamente el liberalismo, más allá de que hoy existan alguna posibilidad de realizar una nueva modificación en la forma de pensar frente a la necesidad de dar solución a problemas que antes no se habían dado.
Entonces, en economía hablamos de distintos sistemas económicos, cada uno creado en base a una cierta orientación de aquellos que presentan la manera de resolver el problema económico básico. Vamos a hablar de un capitalismo puro, del liberalismo, las ideas de Smith y de Ricardo, la economía de planificación central, que en definitiva sería la solución al problema a partir de la existencia de un gran Estado interventor, y una economía mixta, que es la que existe a nivel mundial, en donde no existe ni la gran economía socialista, salvo alguna excepción, ni la capitalista pura, y en este caso ya sí no hablamos de ninguna excepción. Entonces, si hablamos de dónde comienza la economía como la conocemos, la economía política, se ubica en lo que es Smith en 1776 con la presentación de su libro La riqueza de las naciones, en lo que él va a hacer es terminar, o mejor dicho, gestar sus ideas en el marco de un periodo de casi 300 años, que es el mercantilismo, en donde el Estado interviene en demasía en la economía, con una fuerte reglamentación. Inglaterra, que en medio de este periodo, lo que se produce es toda la revolución industrial, va a requerir de un mayor intercambio de bienes y servicios con otras economías. Las ideas de Smith son justamente una invitación a nivel mundial a especializarse en lo que cada uno sabe mejor hacer para aprovechar una división internacional del trabajo. Comenzamos con la explicación de cómo se divide el trabajo dentro de una empresa, para luego llegar a la división internacional de ese trabajo y que todos aprovechen las ventajas competitivas que se pueden desarrollar a partir de que cada uno se especializa en hacer lo que mejor sabe hacer. Ricardo, no contemporáneo, sí, no posterior a Smith, va a avanzar en las ideas y va a decir que las de Smith son un caso particular de un concepto más amplio que es el de ventajas comparativas, en donde lo que vamos a pensar es en economías que tengan grados de superioridad mayor o menor respecto a otras economías. Entonces puede darse que una economía más desarrollada tenga ventajas comparativas en algo que sabe hacer mucho mejor que aquello que sabe hacer mejor que la economía menos desarrollada, pero donde su grado de superioridad sea principal en la primera economía. Ejemplo, si estoy hablando en lo que es el pensamiento de un Ricardo, y estoy hablando de 1817. Inglaterra y Portugal, pueden encontrarse que Inglaterra tenga ventajas competitivas en la producción de muchos bienes respecto a Portugal. Y entonces pensaríamos que Inglaterra debe hacer todo y Portugal no. Pero ¿qué sucede si el grado de superioridad en el rubro telas de Inglaterra es mayor que el grado de superioridad, la cantidad de horas de trabajo que lleva a obtener acero respecto a lo que es Portugal? Entonces dejaría acero o madera a lo que es producción de Portugal y me quedaría con la producción de telas en el caso de Inglaterra. De esa manera abarco ya la posibilidad de intercambio de bienes y servicios y la asignación de tareas entre economías de distinto desarrollo relativo. El de Ricardo sigue siendo un mensaje de apertura de la economía, de complementación entre distintas economías, y en donde dejar jugar a las reglas de oferta y demanda y a la libertad económica es lo que permite obtener el máximo nivel de bienestar para las distintas poblaciones. Si pensamos un poco más allá, nos vamos a encontrar con autores del final del siglo XIX que van a estar haciendo un análisis más modelístico de la economía. Lo que van a hacer es introducir matemáticas a la economía y nos vamos a encontrar con el desarrollo de Marshall, en lo que es un equilibrio parcial, con la graficación, la presentación de las ideas de la oferta y la demanda, y cómo es que logra un equilibrio de mercado, y lo que es la convergencia hacia el equilibrio a partir de alguna perturbación. E incluso después Walras, con lo que es la existencia de un equilibrio general en donde si todo funciona libremente, vamos a conseguir
el máximo nivel de bienestar de las economías que internamente tengan ese arreglo y que se vinculen entre sí a partir de el juego libre de mercado. Entonces nos vamos a encontrar que los autores neoclásicos van a modelizar las ideas de los clásicos y van a seguir explicando cómo es que voy a llegar al máximo nivel de bienestar de la población, de una economía y de todos los que trabajan de esa manera sería a nivel mundial, si es que todos trabajamos con el libre juego de oferta y demanda y si todos trabajamos con mercados en donde se verifiquen los supuestos de lo que después se va a llamar el modelo de competencia perfecta. La práctica nos vamos a encontrar que esta teoría va a ser aplicada y que hasta la crisis del 30 sería de alguna manera la teoría prevaleciente, con, por supuesto, algunos opositores. He dejado de lado la explicación respecto a Marx y he dejado de lado la explicación respecto al ciclo económico calequiano. Lo que vamos a ver es que este modelo, esta forma de ver la realidad, de vincular las variables, no va a ser suficiente para poder resolver el problema de la crisis del 30. Y ahí es donde se va a haber que realizar un cambio y tomar las ideas de otros autores, de otros economistas, que van a estar planteando la necesidad de una intervención del Estado en la economía, la necesidad del gasto público, la necesidad del endeudamiento para financiar este gasto público y luego pagarlo. En definitiva, lo que vamos a ver es un cambio con una mayor participación del Estado, y ahí entonces estamos hablando de la visión de Keynes, la visión de un corto plazo, en donde lo que plantea Keynes es que en el largo plazo, donde se hagan todos los ajustes necesarios para llegar al equilibrio general y de alguna manera lograr el máximo nivel de bienestar, lo que iba a suceder es que nunca se iba a alcanzar ese largo plazo porque siempre vivimos en un corto plazo, con continuas modificaciones que nos llevan de un corto plazo a otro corto plazo y por lo tanto el Estado debe intervenir en la economía para reconducir, para orientar recursos, de alguna manera lograr en todo caso un segundo mejor, un nivel de bienestar que quizás no sea el óptimo, pero es el mejor que podemos alcanzar en este mundo de desequilibrio continuo. Esta intervención del Estado en la economía va a ser preponderante y va a llevar a que muchos todavía hoy sigan pensando que el keynesianismo es lo acertado y se va a generar una corriente opositora totalmente que se llama de economía ortodoxa, en donde quizás uno de sus principales teóricos sea Milton Friedman, quienes desde la economía de Chicago o la escuela de Chicago le dan mucha importancia a lo que son a la visión monetaria de la economía y la teoría cuantitativa y pensar que emitir dinero va a generar aumento de actividad si la velocidad de circulación es baja, pero si aumenta la velocidad de circulación me puede dar mucha inflación. Y lo que va a introducir, muy importante Friedman, es la idea de expectativas que se hacen los agentes económicos hacia el futuro y las expectativas racionales, que es la capacidad que tienen los agentes económicos de generar un modelo acertado, un modelo que permite entender cabalmente cómo se relacionan las distintas variables y que, entendiendo esto, los agentes económicos en conjunto hacen bastante dificultoso la que es la gestión de la política económica activa si la misma es desacertada. Por lo tanto, si intervenimos en la economía y hacemos lo que se debe hacer en ese momento, el mercado me va a acompañar y seguramente vamos a estar pensando, quizás hasta en una visión cercana a la de Keynes, en el sentido de que cuando hay recesión, está bien que pueda existir alguna intervención del Estado, pero cuando ya no hay necesidad de esta intervención, se cobrarán los impuestos para lograr pagar lo que es la deuda que se ha contraído para la intervención en otro momento. En la visión monetarista pura y en la visión liberal, el Estado debe ser lo más pequeño posible. En el mundo existe una continua
lucha entre lo que sería aquellos que están a favor del liberalismo, aquellos que son y se definen como keynesianos, aquellos que están a favor de la apertura económica y aquellos que están a favor del cierre de la economía. No hay un dogma que todos los economistas, los teóricos sigan y que den por cierto, sino que hay muchas variantes e incluso el pragmatismo, que es una característica de muchos gestores de política económica, que se adaptan a la realidad circundante, tratando de implementar la política económica que sea adecuada, dada la situación que se esté viviendo en cada uno de los distintos momentos que se estén experimentando en esa economía.